Muy buenas tardes, estimado estudiante. Una vez más te saluda el profesor Miguel Ángel Valverde Nivín, docente del curso de literatura. Queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad de nuestro curso vamos a trabajar lo que es la literatura de la emancipación. Dentro de la literatura peruana hemos estado desarrollando ya varios periodos. Hemos iniciado con lo que es la literatura prehispánica. De ahí hemos desarrollado lo que es la literatura de la conquista. Y el día de hoy nos toca desarrollar lo que es, en este caso, la literatura de la emancipación. Quisiera, mi estimado estudiante, que entiendas que la literatura siempre se ha relacionado con la historia y que los escritores, para que puedan producir sus obras literarias, siempre han tenido que partir de la realidad. Siempre han tenido que identificarse el contexto donde ellos se encuentran. Entonces, las obras literarias siempre están enfocadas al entorno del escritor. No hay que olvidarnos. Y más aún cuando nosotros vamos a desarrollar lo que es la literatura de emancipación, vamos viendo de que el pueblo indígena se levanta contra su opresor. Y a esta emancipación también van a participar escritores, como el mártir, en este caso el escritor Mariano Melgar, ¿no? Mártir de la literatura de emancipación. De esta forma iniciamos nuestra clase de literatura de emancipación. A continuación, mi querido estudiante, siempre nos hemos estado acostumbrando a desarrollar la literatura, pero partiendo del contexto histórico. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se desarrolla la literatura de la emancipación, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces? Vamos a ver, en este caso, en el contexto histórico, de que los indígenas se están rebelando de su opresor, de los españoles. Y cuando se da esta rebelión que es iniciado por Túpac Amaru, pues ahí se une o aparece o se produce la literatura de la emancipación. Vamos a ver rápidamente que la literatura de la emancipación abarca desde los fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, entre 1780 a 1826. Esos son los años que se desarrolló la literatura de la emancipación. Se inicia con el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780. En 1790 nace el máximo representante, por decirlo de esa forma, Mariano Melgar. Un escritor muy importante, ¿no? Dentro de la literatura peruana. A temprana edad él ya sabe leer, a los 3 años él ya sabía leer. Entonces es un niño prodigio, muchos lo consideran como un niño prodigio. En 1811 se editaron por primera vez los diarios del El Peruano y El Comercio. Vamos a ver más adelante de que pues estaba bastante prohibido producir obras literarias, porque indicaban los colonizadores, los españoles, ¿no?, de que eso era sinónimo de rebelión. Entonces, por ahí salían algunos escritos, pues estos se publicaban en revistas, en panfletos, para no generar sospecha, para no generar, en este caso, persecución, ¿no? En 1815 se producen dos batallas decisivas para nuestra libertad, la batalla de Junín
y la batalla de Ayacucho. El 15 de julio de 1821 se firmó el Acta de la Independencia. Claro, el 15 de julio se firma el Acta de la Independencia y en este caso, ya con unos años más adelante vamos viendo de que España no se rinde, ¿no? Quiere retornar, quiere tomar otra vez el poder, el dominio, perdón, en el territorio peruano, pero para ese entonces pues el pueblo indígena ya se había unificado y no se dio la reconquista, por decirlo de esa forma. Entonces vamos viendo que eso es el contexto histórico, mi querido estudiante, referente a lo que es la literatura de emancipación. Ahora vamos con el concepto de lo que es la literatura de emancipación. Es la literatura que ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita la lucha por la libertad. Básicamente, la literatura de emancipación está enfocado en la búsqueda de la libertad, ¿no? Y se une, como te decía, al pueblo indígena a buscar su libertad. Y los escritores, pues, apoyaban a esta rebelión por medio de la escritura, la expresión intelectual, y que fue muy importante, ¿no? Ya que todos estaban involucrados y todos querían ser libres. Vamos viendo en este caso características, mi estimado estudiante, de la literatura de emancipación. Primera característica, política, quiere ser autónomo nuestro país, ideológica y libertaria. Esas son las ideas claves en la literatura de emancipación. Y siempre vamos a encontrar en las obras literarias, ¿no? Búsqueda de la libertad. Hacen uso de periódicos. Te recordarás en el contexto histórico, se publican, ¿no? En este caso, el periódico El Peruano, El Comercio, ¿no? Panfletos y propagandas clandestinas. Temas en las obras literarias: la patria, la identidad americana y la libertad. Se menciona también la situación del indio, pero como discurso o propaganda política. Sí, siempre, como te comentaba mi querido estudiante, vamos a tener amor a la patria, ¿no? Como tema principal en las obras. Patria, sentirse orgulloso del lugar donde uno ha nacido y esa libertad anhelada. Desarrollan la poesía patriótica o cívica, cultivan las odas a eventos, a personajes, los epigramas, las epístolas y la oratoria, ¿no? En este caso vamos viendo de que todo esto va unificando para poder concretizar esa libertad anhelada. También una de las características es de tendencia neoclásica. La literatura tenía la función útil de concientizar, ¿no? Y vamos viendo de que esta característica es vital en la literatura de la emancipación, ¿no? Son las características importantes, pero recordar siempre: literatura de emancipación, característica principal, patria, la libertad, en este caso la identidad americana, sentirse orgulloso del lugar donde uno ha nacido. Ahora, mi estimado estudiante, vamos con las vertientes literarias. Se tiene dos vertientes dentro de la literatura de emancipación. Por un lado están los escritores que están enfocados a la política, como José Baqueano, como Juan Pablo Vizcardo, como José Faustino Sánchez Carrión. Y por otro lado tenemos la literatura prerromántica. En este caso, José Manuel Valdés, con su obra Solitario Peruano, y el máximo representante de la literatura de emancipación, Mariano Melgar Valdivieso. Recordarte también que él es el precursor del romanticismo, con su obra Yaravíes. Y por otro lado también tenemos a otro escritor prerromántico, José Joaquín Olmedo. Son dos vertientes
pero siempre voy a insistir en que en la literatura de emancipación vamos a tocar a Mariano Melgar Valdivieso. Es un escritor bastante estudiado por muchos de nosotros. Mariano Melgar, justamente del escritor que estábamos viendo en las vertientes literarias, ¿no? En el ámbito prerromántico. Rapidito vamos con su biografía. Vamos viendo que nace en 1790 en Arequipa. En 1793 sabía leer ya, como te comentaba, a los 3 años. Es un niño prodigio. A los 3 años ya él leía. En 1798 manejaba el latín. En 1799 vamos viendo que dominaba ya el inglés y el francés. Prácticamente era un políglota. En 1800 empieza sus estudios en el convento de San Francisco de Arequipa, ¿no? Bueno, quiere ser sacerdote, pero al final lo deja. En 1810 decide abandonar los hábitos y en 1812 regresa a Arequipa, pide la mano de su amada, pero la niña lo rechaza. Claro, cuando Mariano Melgar tenía aproximadamente 16 años, él se llega a enamorar de su prima, ¿no? De 9 años. Pero era un amor platónico, era un amor sincero. Eso hay que entenderlo, ¿no? Pero él decide estudiar derecho, ¿no? Y después regresa a buscar a su musa, ¿no? A Silvia, ahí está. Luego, bueno, vamos a ver, muchos de sus yarabís están dedicados a Silvia, ¿no? Su amor platónico, su musa, vamos viendo ahí en esos yarabís que hay bastante amor, ¿no? Sentimentalismo. Y poco a poco también nos damos cuenta de que hay sufrimiento, ¿no? En 1814 decide enrolarse en el ejército de Pumacao. Claro, vamos viendo que ha sido rechazado y de todas maneras nuestro país se estaba rebelando, los indígenas estaban buscando su libertad y él decide apoyar, ¿no? Y en 1815 muere, es prisionero, ¿no? Y fue fusilado, ¿no? Es por eso que a Mariano Melgar lo consideran como el mártir, ¿no? Que va luchando y defiende, ¿no? Defiende a su tierra, defiende a su país y buscando su libertad, buscando la libertad. Y efectivamente se logró. Rapidito nos centramos con las obras de Mariano Melgar, mi estimado estudiante. Traducciones, El arte de olvidar de Ovidio. Poesía, 5 elegías inspiradas a su amor Silvia. Recuerda que elegías son poemas de tristeza, ¿no? 5 odas a la libertad, ahí está, característica principal de la literatura de emancipación. 2 sonetos a Silvia, la mujer. Una epístola, carta a Silvia. Tenemos también de que Mariano Melgar escribe fábulas. Características de su producción literaria. En sus obras literarias de Mariano Melgar, mi estimado estudiante, bueno, pues vamos a encontrar bastante romanticismo. Su poesía revela un profundo sentimiento amoroso por Silvia, ¿no? Su musa, a quien dedica casi la totalidad de sus composiciones. Usa versos, formas estróficas y líricas de la poesía clásica española, una característica que adopta de los escritores españoles. Sus versos traducen un sentimiento cívico de inspiración patriótico. Claro, eso podemos ver en las odas, ¿no? Oda de la libertad. Utiliza formas populares, fábula y yarabí. Por ahí también vamos a ver, consagra el yarabí, canto popular e indígena melancólico dedicado a la amada, con la que se queja, ¿no? Y su llanto, traduciendo así el sentimiento del jaraui y el urpi incaico. Claro, o incásico. Claro, Urpe es un poema amoroso, pero un poema amoroso donde
vamos a encontrar bastante sufrimiento, ¿no? Porque la amada lo rechaza, ¿no? Y eso lo podemos ver en Yarabí, cuando escribe, pues, Mariano Melgar, ¿no? Eh, Recordar lo importante de su producción literaria de Mariano Melgar, que su obra está centrada a la libertad, ¿no? Y que también vamos a encontrar sentimentalismo, ¿no? Amor, bastante amor dedicado a su musa, Silvia. Ahí está justamente, bueno, es una pintura bueno, pues nos muestra a Mariano Melgar junto a su amada Silvia, ¿no? Y ahí está el Yarabí número 1, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata. Y esa ingrata debería ser, bueno, o es en este caso Silvia, ¿no? Solo para leer la primera estrofa dice, todo mi afecto lo puse en una ingrata. Y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amor. Bien se queja el hablante lírico, ¿no? Es un sentimiento sincero que yo le ofrezco a mi amada, aquella mujer, pero sin embargo ella no lo valora, lo desprecia. Y si es así el amor, yo no quiero saber nada del amor. Da a entender así, ¿no? Las primeras estrofas del Yarabí número 1. A continuación, mi estimado estudiante, quiero presentarte el análisis métrico, que este tema de lo que es la métrica, habíamos trabajado, mi querido estudiante, hace 2 años atrás. Vamos viendo el análisis del soneto. ¿Qué es un soneto? Vamos a ver de que es un poema de 4 estrofas, que consta de 14 versos. Las 2 primeras estrofas son cuartetos y las 2 últimas son tercetos. Recuerda que los sonetos son versos de arte mayor. Eso quiere decir que la sílaba de cada verso debe ser más de 8. Y vamos viendo de que es rima consonante. A ver, solo el primer verso. Vamos a analizar solo en este caso, la primera estrofa. Si yo hago el conteo, 1, 2, 3. Voy a ver, solo acá ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me doy cuenta que en el primer verso solo hay 11. Ahí está. Por eso me pone 11. Pero me dice más 12. ¿Por qué? Si vamos con la regla, ¿no?, de la métrica, hay una regla donde te indica, ¿no? La regla de dialefa, que si hay en una palabra hay un diptongo, la regla me indica sepáralo para que el conteo sea exacto. Y es por eso que acá lo está separando, ¿no? 12. Ahora, si yo me fijo en el segundo verso, tiene 12 sílabas. En el tercero, me voy dando cuenta que hay 13. Entonces, también tengo que aplicar la regla de Sinalefa. Ahí está, la regla de Sinalefa. Y si aplico esto, la regla de Sinalefa, que se une, ¿no? Una palabra que tiene una vocal y la otra empieza con vocal, lo voy a juntar. Entonces, llegaría a ser 12, ¿no? Y igual, el mismo procedimiento en el cuarto verso. Entonces, al final, 12, 12, 12. Y si yo me voy a percatar, en este caso, su rima, ida, ahí está, a. Y también me doy cuenta en el último verso, ira. Y acá tengo hable y hable. Por eso, A, B, B, A. ¿Eso qué quiere decir, profesor? De que es de arte mayor y por eso lo estoy representando con A mayúscula y B mayúscula. La métrica nosotros hemos trabajado para poder entenderlo. Justamente ya yo entiendo, ¿no? ¿Por qué tiene 12? ¿Por qué tiene 11? Muy bien, muchachos. Este es el análisis métrico del soneto que escribe nuestro mártir
Mariano Melgar, ¿no? Eso sería todo, mi querido estudiante. Espero que me hayas entendido la literatura de la emancipación. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones y cuídate.